Y, bueno, en fin, es cierto que usted ha realizado alguna crítica, pero comparado con los portavoces habitualmente, tanto del Gobierno como del Partido Popular, yo francamente le tengo que con respecto al Grupo Ciudadanos, yo le tengo que agradecer hoy el tono y las críticas, desde luego, han sido mucho menores de las que los portavoces del Grupo Popular nos tienen acostumbrado últimamente. Me gustaría... bueno, en primer término, pues aclarar alguna obviedad. A ver, estamos en prórroga presupuestaria de los presupuestos del 2017 que aprobamos en esta Cámara y posteriormente en el Senado con nuestro voto favorable y también la de algunos diputados del Grupo Mixto y del Partido Nacionalista Vasco, que ahora dice que apoyó el techo de gasto y que ahora dice, acabamos de oírlo, que no tiene ningún compromiso de apoyar los presupuestos generales del Estado. A mí me gustaría que me explicase, en consecuencia, por qué se trajo a esta Cámara el acuerdo de revisión del cupo vasco, el reconocimiento de una deuda de la Administración General del Estado de 1.500 millones, la reducción de 300 millones, en fin, todo lo que popularmente se conoce como el acuerdo de cuponazo. Parece que a cambio de nada, después de que durante los años de su mayoría absoluta ustedes no modificasen el cálculo del cupo vasco ni modificasen la ley del concierto económico. Por otra parte, también es bueno recordar otra cuestión importante, y es que el artículo 134 de la Constitución establece que la iniciativa presupuestaria le corresponde al Gobierno y que, por tanto, la razón más obvia y elemental de que no tengamos un presupuesto es que no se ha presentado un proyecto de presupuesto, que es una obligación constitucional del Gobierno hacerlo antes del 30 de septiembre. Pero bueno, lo cierto es que nosotros, el Gobierno y nuestro grupo parlamentario, estábamos muy cerca de tener en septiembre un principio de acuerdo y desde entonces no solamente no se ha avanzado nada, sino que ha quedado todo paralizado. Yo, en enero del año pasado, en la Comisión de Hacienda, cuando usted presentó su programa, y posteriormente en el debate de investidura, ya le dije, y es algo que voy a repetir, es que si ustedes cumplen el acuerdo de investidura, nosotros apoyaremos los presupuestos, y que si no lo cumplen, pues en consecuencia no los apoyaríamos. Entonces le pareció bien y, como ustedes cumplieron, nosotros apoyamos el presupuesto. Y yo creo que fue una buena decisión. Yo en eso sí coincido plenamente con usted. También apoyamos el techo de gasto, que son solamente las líneas maestras, bajo un acuerdo político condicionado a una rebaja de impuestos. Pero bueno, el hecho es que no estamos ni en julio ni tampoco en septiembre, que el tiempo pasa irreparablemente y estamos cerca de febrero. Y que a estas alturas tendrían que haber actualizado los números y nosotros no los tenemos. Nosotros no hemos tenido noticias de presupuestos, sí de otros temas, como cuando ustedes pidieron apoyo en la aplicación del artículo 155 que les demandamos que se aplicase porque veíamos que no quedaba más remedio, o también en las medidas de control financiero. Y lo obtuvieron, pero en el de la cuestión presupuestaria ustedes no hemos tenido más noticias, y a estas alturas no sabemos cuáles son las previsiones de ingreso para 2018, no tenemos un cuadro macro, en fin. No tenemos conocimiento del presupuesto que ustedes quieren, de la idea de lo que ustedes quieren hacer. Y además, si uno mira la prensa que cita fuentes gubernamentales, cada día hay una cuestión, pretenden una cosa distinta. Mire, apoyamos los anteriores presupuestos, entre otras cuestiones, porque por primera vez en mucho tiempo tenían unas estimaciones de ingresos creíbles y nos parecía que se podía cumplir el objetivo de déficit. Pero es que esto no siempre ha sido así. En 2015, cuando ustedes apoyaron, aprobaron el presupuesto del 16, ya les dijimos desde el principio, incluso antes de ser diputado, yo se lo decía, que esto no iba, que esos presupuestos no se iban a cumplir. Ustedes no pueden pedir un cheque en blanco y, en consecuencia, creemos que lo que tienen que hacer es detallar qué presupuesto quieren hacer y negociarlo, porque no pueden pedirnos que apoyemos unos presupuestos como, por ejemplo, los del año 2016, que por poco nos llevan a una multa de 6.000 millones de euros y donde no se cumplieron los objetivos de déficit.
en fin, si me permite la broma, creemos sinceramente que no se les puede dar cheques en blanco y que no se les puede dejar solos. También quizás sea peor dejarles mal acompañados, porque con las subidas masivas de impuestos y los que proponen otros grupos, o con el descontrol del gasto, pues estaríamos todavía peor. En cualquier caso, nosotros, como usted sabe, les exigimos el cumplimiento del acuerdo de investidura, porque votamos como presidente al señor Rajoy a cambio de que se cumpliesen una serie de condiciones, y una de ellas es la de que los imputados por corrupción dejen sus puestos para defenderse en primera instancia. Entonces, mientras esto no ocurra, evidentemente tenemos la situación congelada. Pero bueno, en fin, estamos convencidos de que ustedes no van a sacrificar los intereses generales de los españoles y la estabilidad presupuestaria a defender a presuntos corruptos. Esperemos que no, pero bueno, si dan ese paso, bueno, en fin, los dos requisitos que nosotros le pedimos para sentarnos a negociar son, en primer término, la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil. Y esto es relativamente sencillo, porque consiste en introducir en el capítulo 1 de los presupuestos generales del Estado 500 millones en el presupuesto del Ministerio de Interior para la equiparación salarial. Pero, por cierto, 500 millones ya este año, no 1.500 millones dentro de 3 años, que es lo que está diciendo el señor Zoido, y que subleva a las asociaciones de la Policía y la Guardia Civil para cuando no gobiernen. O sea, es decir, 500 millones todos los años. Y, en segundo término, también pedimos lo que exigimos para apoyar el techo de gasto, que es la rebaja de impuestos para aquellas familias en situación especial y para los españoles de menor renta. Y en este sentido sí es verdad que tenemos un detalle más o menos concreto, pero que, bueno, por las últimas noticias que tuvimos a finales de septiembre, la agencia tributaria había reevaluado el tema y había reevaluado el coste de todo esto, que no tenemos, y tampoco tenemos el anteproyecto en que se materializa esto, y bueno, en fin, nos parece básico para sentarnos a negociar. En cualquier caso, bueno, esas serían las condiciones previas que todavía no se han cumplido. También es verdad que entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista pues están bloqueando unos nuevos presupuestos que perjudican efectivamente que no haya nuevos presupuestos a todos los españoles, por las razones que usted ha dicho, pero hay alguna más, como que no baja el IVA del cine, que no hay una semana más de paternidad, que no hay rebaja de impuestos, que no se pueden acometer nuevos proyectos de inversión, como puede ser el caso del corredor mediterráneo. En fin, a ver, eso quizás no sea responsabilidad suya, pero sí que hay que decirlo, que la actitud tanto del Partido Socialista, que se niega a negociar, como la sorprendente del Partido Nacionalista Vasco, que eso sí, trayendo el tema del cupo en noviembre, quizás se hayan quedado sin su única arma negociadora, pues es evidente que está perjudicando al resto de los españoles. En este sentido, eso sí, yo discrepo de los anteriores portavoces con que a mí no me preocupa tanto el acuerdo de diciembre de que se limite el gasto corriente de los ministerios al 50%. Evidentemente es que ustedes prevén una prórroga del 50% y no quieren que los ministerios u otros entes se gasten en unos meses el dinero de todo el año. Eso es lógico, y evidentemente si la situación de prórroga se continuase, pues levantarían esta cuestión. En fin, eso no es un tema que nos preocupe. Sí es más preocupante la cuestión de los ingresos de las comunidades autónomas. Evidentemente, sin presupuestos no se pueden actualizar estos 4.000 millones. Lo que no entiendo es por qué ustedes no comunicaron esta circunstancia hasta el 3 de enero a las comunidades autónomas y estas comunidades autónomas hicieron los presupuestos en base a unas estimaciones que ustedes les habían dado para decirles, cuando ya están aprobados, que disponen de 4.000 millones de euros menos de ingresos. Esto no parece muy razonable. Una cuestión que sí que nos gustaría que nos explicase es el grado de cumplimiento de los actuales presupuestos y del acuerdo presupuestario que tenemos. No lo pedimos en septiembre porque llevábamos 2 meses, pero bueno, a día de hoy, como ha pasado el tiempo pasa inexorablemente, nos gustaría saber, bueno, qué es lo que ha pasado con los 100 millones de euros de lucha contra el fraude, si se han invertido o no, los 100 millones de euros de modernización de la justicia, por qué no ha venido el complemento salarial naranja, es decir, la garantía salarial juvenil,
que favorecería a 800.000 jóvenes y que debería venir a esta Cámara y que encima se financia primero por los presupuestos generales del Estado, pero se reembolsa por parte de Bruselas, y creemos que le debemos dar este complemento salarial y esta oportunidad de tener un trabajo más remunerado a 800.000 jóvenes y no devolver el dinero a Bruselas. Y ya por concluir, es evidente que la crisis constitucional en Cataluña ha afectado a todo. De hecho, nosotros estamos particularmente satisfechos de haber aprobado los presupuestos, porque no nos imaginamos qué es lo que hubiese ocurrido si hubiésemos entrado en esta crisis constitucional, además sin presupuestos. Pero, evidentemente, no lo disculpa todo, y llega un momento en que estamos realmente sorprendidos de que hasta disculpe o pretendan disculpar con eso errores de gestión, vamos a ser suaves, inexplicables. Es decir, en julio usted suprimió todas las vocalías del Tribunal Económico Administrativo Central en el decreto de estructura de su ministerio, lo ha dejado sin sustitutos durante 6 meses, y cuando pregunté por este tema, la contestación que nos llega del Gobierno es que los acontecimientos de septiembre y octubre impiden tener la tranquilidad necesaria para sustituir a los funcionarios cesados, que siguen en funciones. Esto no solamente ya es que tenga que sea un planteamiento bastante impresentable de dejarlos en funciones, sino que además tiene riesgos jurídicos, porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que esos actos pueden ser nulos. Pero por encima de todo, si no tienen la tranquilidad necesaria, como dicen ustedes mismos, en vista de la situación, para poder nombrar sustitutos, hombre, lo mínimo que se podía pedir es que se lo piensen antes de cesar a todo el mundo. Y bueno, dicho esto, le reiteramos el agradecimiento por su comparecencia, y esperamos que trabajen efectivamente para pactar unos presupuestos que sin duda beneficiarían a España, aunque estamos satisfechos también de que el acuerdo presupuestario al que llegamos por primera vez en 10 años permita consolidar las finanzas públicas cumpliendo los objetivos de déficit. Esperando su respuesta y agradeciéndole nuevamente su comparecencia, nada más, señor Montoro.